en el capítulo 23. Amén. Los que trajeron la palabra del Señor, la espada del Señor. Vamos a estar hablando de los valientes de David. ¿Quiénes recuerdan a los valientes de David? Los jóvenes recuerdan a los valientes de David, porque fue la misma palabra que predicamos ayer. Pero para que no digan que soy repetitivo, yo estoy orando al Señor. Señor, ¿cuál es la palabra para el culto del domingo? Y el Señor me confirmó la misma palabra que le di a los jóvenes para el culto del domingo. Y bueno, gloria a Dios, porque la palabra es en general para todos, somos todos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que para aquellos jóvenes que a veces hablan de más, ahí tienen. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Ya veo que varios lo tienen. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, va a empezar a nombrar a algunos de los valientes. Los valientes de David eran 3. Había mucha gente con David que era muy valiente, pero los que eran valientes, los verdaderos, los postas eran 3 nomás. Amén. Y ya el segundo libro de Samuel es lo último que se está escribiendo, ¿no? Que cuenta acerca del reinado de David. Ya un capítulo antes, ustedes si leen van a ver que ya David está en los últimos tiempos. Y luego en este capítulo se hace una reseña de aquella gente que combatió con David, que peleó con David en la conquista de aquel territorio, de lo que era la tierra prometida. Amén. Entonces dice así, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tesmonita, el principal de los capitanes, que era Adino, el esnita, quien mató a 800 hombres en una ocasión. Y vayan memorizando, él mató a 800 hombres en una ocasión. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín. Después de esto fue Sama, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos, y así dio Jehová una gran victoria. En primer lugar, tenemos a uno que mató a 800 personas de un saque, en plena batalla, él solo. Rambo no pudo haber hecho lo mismo, en ninguna película, ni Schwarzenegger tampoco. Solo un siervo de Dios pudo hacer eso con el enemigo. Amén. Después tenemos a otro más que dice que peleó tanto que se le pegó la espada en la mano. Y después cuando terminó la batalla, el otro seguía con la espada en la mano, no se le podía despegar. Amén. Se le había pegado a la piel de tanto estar aferrado, horas y horas matando gente. Para la gloria de Dios, yo mato gente, unos asesinos bárbaros eran. Amén, pero en aquellos tiempos la cosa era así. Amén. Y después estaba que cuando el pueblo huía, ¿notaron eso? El pueblo siempre huía. Después estaba el tercero, que dice que el pueblo salió corriendo, venía el enemigo nuevamente, y había un campo de lentejas, y el loco se paró en el medio del campo de lentejas, y por acá yo no me muevo, la presencia de Dios está conmigo, yo voy a levantar mi espada contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Y venía, y el loco, y peleaba, y nadie lo podía derrotar, y así Jehová dio la victoria en ese día. Amén. Estamos hablando de valientes, y estamos hablando que junto con esos valientes había gente también, había pueblo y había ejército que salía huyendo cuando venía el enemigo. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 13. Un día, en tiempo de la siega, 3 de los 30 jefes descendieron y se unieron a David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Dice que primeramente hubo de esas personas, de esos valientes, se fueron en conjunto a la cueva de Adulán, un lugar, una ciudad que había cerca de donde había nacido David en el principio,
y habían estado allí en un tiempo que ustedes conocen cuando escapó el rey Saúl. Allí se escondió David y allí fue gente con él. Pero más adelante dice, a continuación enseguida pegado, dice, y dijo David con vehemencia, ¿no? Dice que un día estaba en una fortaleza, estaban mirando Belén, ¿no? Para sitiarla, se ve, para pelear, y tenía sed, porque él estaba en el desierto, y estaba cuidando a los enemigos. Y vio que estaba un escuadrón de los enemigos allí en la ciudad donde él había vivido la mayor parte de su vida, donde se había criado. Y ve el pozo de agua, que seguramente él muchas veces bebió ese pozo de agua para saciar su sed. Y dijo con vehemencia, decir con vehemencia es decir como con añoranza y también con un poco de locura de cierta parte, ¿no? Porque era algo como imposible. ¿Quién te pudiera dar de beber de ese pozo de agua? ¿No? Entonces dice que los 3 valientes, versículo 16, irrumpieron en el campamento de los filisteos. Y cuando me dice que irrumpieron, es que no fueron a escondidas, sino que irrumpieron. A los gritos salieron corriendo los 3 locos contra todo un campamento de los enemigos. Amén. Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó como ofrenda para Jehová, diciendo, lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los hombres que fueron allí con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, los 3 valientes. Amén. Fue una ofrenda para Dios, la valentía de esos hombres, el resultado, el fruto de esa valentía. Amén. Versículo 18 sigue describiendo a este tipo de gente. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarga, era el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 hombres, a quienes mató y ganó renombre entre los 3. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en pobreza, de Carfil. Este mató a 2 leones de Moab. El mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. Se destacó entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y David lo puso como jefe de la guardia personal. Y hasta aquí vamos. La Biblia es un libro hermoso, porque la Biblia es, muchos dicen que es el manual para la humanidad, ¿no? Es como las instrucciones para vivir. La Biblia nos enseña que es el propósito, nos enseña cuál es el propósito que nosotros tenemos para vivir, nos enseña a alabar a Dios, a adorar a Dios, nos enseña muchas cosas acerca del mundo espiritual, ¿amén? Nos enseña muchas reglas que hay y existen en el mundo espiritual, como el perdonar, para ser perdonado, y una cantidad de cosas más, ¿verdad? Esta Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, ¿amén? Por ella pasaron cientos de personas. Y hay un capítulo que el Señor lo dedica en varios libros, en Samuel y también, para estos hombres, ¿amén? Para estas personas. ¿Y por qué el Señor quiso que los que escribían estos libros, ¿no?, quedaran plasmados en la historia, ¿no?, de la Biblia? Porque eran personas valientes, porque eran personas que se desafiaron a sí mismos, porque eran personas que no tenían miedo, porque sabían que estaban con Dios, que Dios estaba con ellos. También sabían que tenían el Espíritu de Dios con ellos, sabían a quién seguían, a David, sabían que David era un siervo de Dios. Amén. ¿Entienden? Entonces, ellos, sus nombres, quedaron marcados en la historia, en la Biblia. Amén. Ustedes piensen en algo. Cuando murió Judas, los apóstoles eligieron a suerte, echaron a suerte a ver quién iba a ocupar el puesto número 12. Y dice que salió un tal Matías. ¿Está bien? No me equivoco. Salió un tal Matías. A Matías se le nombra en esta ocasión solamente una vez en la Biblia. Porque echaron a suerte entre él y otro más y salió él. Y nunca más. Y luego el Señor mismo elegiría a Pablo. Amén. Ustedes saben la historia de Pablo. Y Pablo fue el que se encargó de escribir la mayor parte del Nuevo Testamento con sus cartas. Amén. Y sus discípulos mismos, algunos escribieron hasta los
evangelios. Amén, porque era la voluntad de Dios. Amén, o sea, el Señor no le va a dar renombre a alguien por lo que sea, o por un título, a ver si me entienden, o por ocupar un lugar, sino que le va a dar un renombre histórico. Le va a anotar ese nombre en un libro que debe tener el Señor, con los récords, con las hazañas de los cristianos, de sus hijos. Amén. Y allí aparecen los nombres de los valientes, allí aparecen los nombres de los mártires, allí aparecen los nombres de ustedes. Amén. Aparecen los nombres de todos nosotros, de repente de todas nuestras penas, nuestras luchas, todas las cosas que tuvimos que pasar. Y que el Señor anotó todo eso en un libro. Amén. Para darnos nuestra corona cuando nosotros pasamos su presencia. El Señor nos va a dar una corona en esa Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos hombres que peleaban con David, esas personas que eran valientes, que se destacaban con una inmensa locura, por la capacidad de levantar su espada y matar a 800 personas, no eran gente aguerrida. Amén. Pudieron ser aguerridos, sí, a medida que iban luchando, iban esforzándose, iban teniendo práctica en el campo de batalla, pero yo creo que no eran personas, ni eran grandes intelectuales, ni eran gente con mucho poder económico, ni eran gente con peso político en aquella época, sino que todo lo contrario, yo creo que era gente del montón. Amén. Si nos dirigimos en la Biblia, vamos a los capítulos más atrás,